Buenas tardes, hoy vamos a comenzar con desarrollo de colecciones. Por inconvenientes no pudimos empezar antes. Vamos a comenzar por una presentación alusiva que preparé sobre el desarrollo de colecciones y la gestión de colecciones en el siglo XXI. Desarrollo y gestión de colecciones, de Tecnicatura General en Bibliotecología en estas instituciones educativas, un número de resolución. Mi nombre es Víctor Abel Salazar, soy licenciado y estaré acompañando en este segundo año la Tecnicatura. Es una materia que en definitiva es el corazón operativo de la biblioteca. Nosotros decidimos qué entra, qué sale, qué queda en los estantes. En cuanto a la cursada, tenemos un 55% de presencialidad y un 45% virtual. Por el momento lo haremos por el canal de YouTube, pero más adelante trabajaremos con el aula virtual del campus. Seguro trabajaremos algún foro y trataremos los trabajos a través de él. En cuanto a desarrollo de colecciones y gestión de la colección, que vamos a hacer una diferenciación más adelante, es un proceso sistemático, organizado y ordenado, con una secuencia lógica en la cual se elaboran políticas en cuanto a la adquisición y la selección de materiales. Tomamos en cuenta el dinamismo que tiene la colección, como diría Evans o otros autores. Tomamos a la colección como un organismo vivo, crece, se reproduce y puede morir. Todo depende de la tarea del bibliotecario. A lo largo del año recorreremos 5 módulos fundamentales. Empezaremos por el análisis de usuarios para entender quién o a quién servimos. Luego abordaremos la selección y adquisición y discutiremos la tensión entre la calidad y la demanda. Veremos temas técnicos como la preservación, identificando daños por hongos o acidez, y cerraremos con el expurgo, aprendiendo que descartar es tan importante como comprar o mantener la colección sana. En cuanto a la propuesta de evaluación y el proyecto final, este consiste en una política de desarrollo de colecciones que elaborarán para una institución real. El objetivo final de nuestra cátedra es que logren diseñar esta política de desarrollo de colecciones, este documento escrito que es la hoja de ruta que profesionaliza nuestra labor alejándose de la improvisación. Lo iremos construyendo paso a paso en las clases de consulta, en las entregas parciales. La biblioteca no es un depósito estático, es un organismo vivo, como lo dije anteriormente, crece y se transforma. Bajo esa premisa esperemos que disfruten del recorrido y nos vamos aproximando al próximo encuentro presencial, que recién va a ser el 10 del 4 en el instituto para nuestra primera clase presencial. Mientras tanto, vamos a adentrarnos en una comparativa del bibliotecario tradicional y el bibliotecario moderno. Antes de adentrarnos en el bibliotecario escolar, vamos a hacer un panorama general de lo que es el bibliotecario moderno, cómo debería ser. El rol principal en el bibliotecario tradicional era guardián del acervo. En el bibliotecario moderno, gestor de la información. En cuanto a la relación con el usuario, era distante, reactiva, en cambio ahora es más cercana, proactiva. La actitud frente al cambio, conservador y resistente. En cambio, el moderno es abierto e innovador. Enfoque en la colección, acumulador centrado en el volumen. El moderno, desarrollo estratégico, evaluación continua. En cuanto al uso de la tecnología, el primero era limitado y casi inexistente. El segundo integra los TIC y los recursos digitales. La formación profesional
es una formulación generalista basada en la deducción, la que teníamos con esa visión tradicional. En la nuestra, o la moderna, la que pretendemos que sea la que se posiciona en este momento, es una especialización continua de competencias informacionales. En cuanto a la gestión de las necesidades, el primero era una oferta estandarizada, estándares abstractos, privilegiaba el libro como tal, más que la necesidad de los usuarios. En el moderno, es adaptación a las necesidades específicas de la comunidad. Entre el perfil laboral, el primero era más administrativo, más pasivo, más sujeto a los procesos técnicos que otra cosa. En cambio, el moderno es un profesional de la información activo, que busca capacitarse y actualizarse constantemente. En este sentido, tenemos estas dos imágenes que plasman lo que dijimos hasta ahora. El del lado izquierdo, un bibliotecario tradicional, apariencia persona mayor, vestimenta sobria, gafas, semblante serio, entorno biblioteca oscura, polvorienta, con estanterías repletas de libros antiguos, archivos en papel, una atmósfera estática, actitudes sentado tras un escritorio, centrado en los libros, actitud pasiva y distante, representación simbólica, acumulador de información, erudito, conservador, centrado en el acervo más que en el usuario. Del lado derecha, un bibliotecario moderno, en este caso bibliotecaria, apariencia persona joven, de edad media, con vestimenta profesional moderna, tablet o laptops en la mano. Entorno, biblioteca luminosa, con mobiliario ergonómico, señalética clara, recursos digitales, espacios colaborativos. En cuanto a la actitud, de pie, interactuando con los usuarios, sonriendo, guiando, proactivo y comunicativo. La representación simbólica es el gestor de información, innovador, enfocado en las necesidades del usuario, alineado con el desarrollo y la gestión de las colecciones desde una perspectiva dinámica y estratégica. Si sintetizamos todo esto que venía mencionando hasta ahora, vemos la evolución del perfil profesional. Ayer, el reconocimiento está en los libros y el bibliotecario los guarda. Ese conocimiento es estático, está solamente en el libro, no hay interacción y no hay un rol activo del bibliotecario para que ese conocimiento llegue a los demás. Hoy el conocimiento está en múltiples formatos. El bibliotecario guía, selecciona, evalúa y conecta recursos con los usuarios. Es más un curador de contenidos. En cuanto a la iniciación con el desarrollo de colecciones, el tradicional se basaba más en seleccionar de acuerdo a la autoridad del texto, sin análisis de uso. El modelo claro son las bibliotecas universitarias, que tienen mucho material para, sobre todo las antiguas, para personas eruditas que el común de sus usuarios no lo puede llegar a leer porque no está al mismo nivel que los textos mencionados. El moderno desarrollado, planificado, con evaluación de recursos, análisis de usuarios y políticas documentadas. En síntesis, el bibliotecario del siglo XXI es un profesional dinámico, estratega de la información. Su labor central es en cuanto a la biblioteca es dotarla de vitalidad. Las cualidades esenciales son la adaptación a los cambios tecnológicos, económicos, sociales, el enfoque en el usuario, dominio de herramientas como las políticas de desarrollo de colecciones o los instrumentos de evaluación, y su meta es construir y mantener una colección que ahorre en el pasado, pero que respondan al presente y construyan el futuro del conocimiento. En cuanto a los condicionantes para el bibliotecario moderno, tenemos los principales: el factores económicos, las restricciones presupuestarias, el constante aumento de los costos de los materiales, especialmente de los recursos digitales, las suscripciones a base de datos, que son una realidad ineludible. El bibliotecario debe ser un gestor financiero eficiente, priorizando y maximizando los recursos disponibles en general. Ahora pasamos en un ejemplo de la biblioteca escolar, que es la que nos atrae a nosotros. Es un presupuesto limitado y deberá priorizar obras de alta demanda curricular sobre materiales de nicho para asegurar un mayor impacto. Cuando hablamos de nicho, son esos usuarios cautivos que tenemos en nuestra biblioteca y sobre los cuales trabajamos. En cuanto a los factores tecnológicos, los avances tecnológicos han transformado radicalmente los formatos y el acceso a la información.
La proliferación de ebook, base de datos, recursos en línea, junto a la obsolescencia del hardware, software, obliga a las bibliotecas a invertir continuamente en infraestructura y licencias. Eso impacta directamente la selección, ya que se debe decidir entre formatos físicos y digitales y asegurar la usabilidad de los recursos electrónicos. Un ejemplo claro es la necesidad de adquirir licencias para bases de datos especializadas, lo que puede consumir una parte significativa del presupuesto. Esto último involucra diferentes tipos de bibliotecas. Sabemos que en la biblioteca escolar estamos un poco alejados de esto, pero vamos a dar un contexto general antes de adentrarnos en las bibliotecas escolares. Factores sociales y perfil de los usuarios. Los cambios demográficos, los intereses culturales emergentes, las nuevas tendencias a la lectura y las necesidades específicas de inclusión de la comunidad son el motor que impulsa la colección. El bibliotecario debe realizar estudios de usuarios constantes para comprender estas dinámicas y asegurar que la colección siga siendo relevante. Por ejemplo, un aumento en la población inmigrante en una comunidad requerirá la adquisición de materiales en otros idiomas y sobre todo otras culturas para asegurar la pertinencia y la relevancia de la colección. Ahora sí, vamos a hacer la comparativa pero con el bibliotecario escolar. Precisamente, el rol principal en el siglo pasado era custodio y organizador de los libros físicos. Ahora es mediador, facilitador y curador de la información en multiformatos o multiformado. Enfoque, centrado en la colección física y la preservación. Ahora, centrado en el usuario y en el acceso al conocimiento. Herramientas de trabajo, ficheros de papel, catálogos manuales, sellos de fecha. Ahora tenemos computadoras, software de gestión bibliotecaria, el OPAP, base de datos en línea, internet y multiplicidad de recursos que nos puede generar hasta una inteligencia artificial o un bot especializado para la biblioteca. Recursos, predominantemente libros impresos, enciclopedias, revistas, material audiovisual limitado, cassette, filminas, cintas y todo lo que pueden imaginar en los formatos que ya han quedado obsoletos. Ahora, libros impresos que todavía se mantienen y en el ranking de las prioridades siempre es el libro impreso, ebook, audiolibros, base de datos digitales, recursos web, aplicaciones y material multimedia. En relación con el currículum, el soporte puntual y proveedor de materiales solicitados por el docente en el siglo pasado. Ahora, lo que tenemos que posicionar nosotros es una integración transversal, colaborativa con docentes y el diseño de actividades de aprendizaje. La función pedagógica. Fomento de la lectura por placer, enseñanza de la organización de la biblioteca. Cuando hacemos un cambio ya empezamos a hablar de alfabetización informacional, digital, al fin, enseñar a buscar, evaluar, crear información éticamente. Y podemos agregar también alfabetización mediática y otros tipos de alfabetizaciones que se fueron consolidando a través del tiempo, donde la alfabetización en tecnologías es tanto más importante que la alfabetización inicial. El nuevo analfabeto tecnológico por más que sepa leer y escribir, va a quedar relegado con el tiempo. Y sabemos que nosotros estamos formando futuros ciudadanos y desde su rol como sujeto de derechos tenemos que dotarlos de ellos para que pueda relacionarse. Vamos al espacio físico, un lugar silencioso, estricto, lectura individual, filas de estanterías. Ahora debería ser un espacio flexible, de aprendizaje colaborativo, zonas creadoras, marketplace, acceso a tecnología, sería lo ideal. Siempre hablando desde lo ideal y de lo que se puede hacer desde la biblioteca, depende de sus posibilidades y recursos. En cuanto a competencias claves, la bibliotecología tradicional es la catalogación y la clasificación y la gestión de préstamos. Eso era suficiente para desarrollar la profesión. Ahora tenemos competencias digitales, pedagogía digital, curación de contenidos, trabajo colaborativo, gestión de comunidades virtuales, entre otros. Siguiendo con esta línea tenemos la imagen de la bibliotecaria escolar tradicional, que sigue más o menos la línea del bibliotecario tradicional común, con un enfoque en la colección física y el orden. Catálogo
de ficha manual, fichas y sellos, un ambiente silencioso. En el presente, con el aprendizaje colaborativo, ya vemos alfabetización informacional, biblioteca digital, marketplace, alfabetización informacional, colaboración con los docentes, recursos digitales web, etc. Se reiteran algunas cuestiones como la colaboración con el docente, que es muy importante. Vamos a hacer un análisis más profundo de los cambios de guardián a guía. En el siglo pasado, el éxito del bibliotecario se medía por el orden de los estantes y la preservación de los libros. Un estereotipo muy desfasado hoy en día. Hoy su éxito radica en la capacidad de conectar a los estudiantes y a los docentes con la información relevante, independientemente del soporte. Se ha convertido en un guía esencial en el océano de la información digital, enseñando a los alumnos a navegar y a discernir fuentes confiables o fiables. En cuanto a la revolución tecnológica, las herramientas manuales han sido reemplazadas por sistemas digitales. Esto no solo ha agilizado los procesos administrativos, sino que ha abierto puertas al universo de recursos globales. El bibliotecario actual gestiona no solo la colección física local, sino también el acceso a las colecciones digitales. Como socio pedagógico integrado, el rol ha pasado de ser periférico a central en el proceso. Ya no es solamente el que provee del material, ya no es solo quien provee esos libros para la tarea, ahora colabora con los maestros para planificar proyectos que desarrollen habilidades de investigación integrando la biblioteca como un laboratorio de aprendizajes transversal a todas las materias. Un centro CREA, Centro de Recursos de Enseñanza-Aprendizaje, y diferentes siglas que verán también en formación de usuarios. Nuevas alfabetizaciones. Antes la misión principal era enseñar a leer y fomentar el amor por la lectura. Hoy, aunque eso sigue siendo vital, se ha sumado la responsabilidad de alfabetización informacional y digital. El bibliotecario actual enseña a los alumnos cómo buscar información eficientemente en la web, cómo evaluar la veracidad de los datos, cómo citar fuentes correctamente y cómo comportarse de manera ética en entornos digitales. Este es un punto muy importante. El espacio como tercer lugar. La biblioteca escolar ha evolucionado de ser un depósito de libros en silencio a un espacio dinámico, cómodo y flexible. Es un tercer lugar, después del hogar y el aula, donde los estudiantes se reúnen para colaborar, crear, innovar y explorar sus intereses utilizando tanto libros como tecnologías de vanguardia, o por lo menos eso es lo que esperamos. En resumen, el bibliotecario escolar moderno ha transformado su perfil profesional para convertirse en un líder de integración de la tecnología y la pedagogía, asegurando que los estudiantes desarrollen las competencias críticas necesarias para prosperar en la sociedad del siglo XXI. Tienen una bibliografía de referencia, pero vamos a centrarnos precisamente en la primera, David Arango, selección y adquisición o desarrollo de colecciones. Es un artículo de una revista, pero ese va a ser parte del primer trabajo que van a tener. Con otro autor que trata más que nada de el estudio de usuarios, que vamos a trabajar en el primer trabajo que vamos a realizar. Como verán, acá lo tenemos. Vamos a ampliarlo para que lo puedan ver. El primer trabajo, selección, adquisición o desarrollo de colecciones. Tiene una modalidad de trabajo grupal con un máximo de 4 integrantes en bloques de 1 a 4 y un bloque 5 de reflexión individual. O sea, el trabajo lo realizan en grupo los primeros 4 bloques, pero la última es una reflexión individual. O sea que por más que se realice en grupo, cada uno entrega su trabajo individualmente. Bloque 1. Sobre el cambio de paradigma. Van a notar que es más o menos lo que estuvimos hablando hasta ahora, incluido el texto base con el que van a trabajar de Arango.
¿En qué medida el paso de selección a desarrollo de colecciones forma nuestra responsabilidad ética frente a la comunidad? Como verán, es un punto de análisis. En el texto no va a decir esto de esa manera literal. Ustedes van a tener que ahondar en el texto y reflexionar. Si el eje ya no es el libro en sí, sino la necesidad del usuario, ¿cómo justificamos hoy la presencia de materiales que no tienen circulación, pero poseen valor histórico? También es una respuesta como para pensarse. No la busquen en el texto tal cual, porque en el texto les va a decir que ya no se privilegia el libro como tal, sino la necesidad del usuario. No les va a decir esto. Ustedes tienen que reflexionar sobre el tema. ¿Cómo influye la subjetividad del bibliotecario en la construcción de una colección que pretende ser para la comunidad? Bloque 2. Análisis y tipologías de usuarios. De manera que el análisis de nuestros usuarios nos permite descubrir necesidades silenciosas que no aparecen en las estadísticas de préstamos. ¿De qué manera? Al pensar en la tipología de usuarios de nuestra institución, ¿existen grupos que están quedando fuera de la actual política de desarrollo de colecciones? Piénsenlo. ¿Cómo afecta el entorno digital y virtual? ¿Y cómo el encuentro asincrónico de hoy a la tradición de usuarios y a las necesidades de acceso? Tercer bloque. Los postulados de Evans. Los van a encontrar tal cual en el texto. Evans sostiene que la biblioteca nunca podrá satisfacer las necesidades de un tipo de usuario determinado, ni de todos los usuarios que tiene. Ante esta limitación, ¿qué criterio de prioridad deberán primar en una biblioteca de instituciones educativas? ¿Cómo se vincula el postulado sobre la finitud de los recursos con la necesidad de establecer redes de cooperación bibliotecaria en nuestro contexto local? ¿Qué importancia tiene la comunicación bidireccional con el usuario para que el proceso de selección no sea un acto unilateral del bibliotecario? Y enuncien su propia conclusión sobre el tema, tratando de situarse en el rol de bibliotecario que trabajan en una biblioteca y compartirla en el foro. Esto no está habilitado todavía el foro, pero pueden ir elaborando el trabajo. El bloque 4 tiene algunas preguntas de reflexión que tienen un video que es de la biblioteca de la UNED. Con él van a contestar. Tienen que ver el video para poder hacerlo. La pregunta principal que se hace en el video es: ¿qué ha supuesto para ti trabajar en la biblioteca UNITED? Y deben concentrarse en cuál es la mirada que tenían antes de la biblioteca y de su colección, y cómo ven hoy la biblioteca, la colección y la relación con los servicios. El bloque 5, la síntesis para el foro. Como futuros bibliotecarios profesionales, ¿qué elementos consideran innegociables al redactar una política de desarrollo de colecciones que realmente considere la diversidad de los usuarios? ¿Cómo podemos evitar el análisis de usuarios se convierte en una tarea burocrática y pase a ser una herramienta de transformación del servicio? Son todas cuestiones de análisis personal, de reflexión, las referencias bibliográficas, los textos principales con los cuales van a trabajar y las pautas de presentación del trabajo.